Hola, mi nombre es Hernán Carvajal y junto con Felipe Junco hablaremos un poco acerca de la dolarización. Introduciremos brevemente su definición. Posteriormente discutiremos dos de los casos más importantes que han ocurrido a nivel mundial, específicamente el de Ecuador y El Salvador. Asimismo, analizaremos el contexto venezolano y observaremos las ventajas y desventajas de aplicar esta medida en dicho país. Y finalmente, veremos la viabilidad de aplicar esta política en el país sudamericano. La dolarización es un mecanismo bajo el cual un país adopta de manera oficial el dólar estadounidense como moneda en curso legal para realizar todas las transacciones dentro de una economía. Caso ecuatoriano. Ecuador decidió adoptar el dólar como su moneda oficial después de una serie de medidas implementadas ante la crisis económica de finales de los 90, que conllevó una alta evaluación del sucre, divisa utilizada previamente, y a una considerable presión hiperinflacionaria en el país. Dicha crisis se generó a partir de la fuerte contracción que la economía mundial sufrió a final de siglo, un acentuado fenómeno del Niño que frenó la producción agrícola y una caída en los precios del petróleo. Este hecho tuvo un gran impacto sobre el sistema financiero ecuatoriano, pues numerosas entidades pertenecientes a este sector cerraron o debieron ser nacionalizadas, y sobre las principales variables económicas del país. Como consecuencia de esto, el PIB per cápita cayó en un 9%, el desempleo aumentó en 9 puntos porcentuales, la pobreza urbana incrementó en un 25%, la inflación en el año 2000 fue de 96% y, entre los años 1998 y 1999, la tasa de cambio se apreció en un 113.73%. A raíz de este suceso, el gobierno ecuatoriano decidió implementar el dólar como divisa en curso legal con el fin de brindar estabilidad a la economía del país y controlar las presiones inflacionarias existentes, además de evitar la constante evaluación del sucre que, junto con la inflación, están afectando los salarios reales y distorsionando los precios relativos. Sin embargo, pese a que esta medida fue adoptada con celeridad y sin un análisis e investigación profunda acerca de su impacto en el largo plazo, y dados los alarmantes niveles en los que las principales variables macroeconómicas del país se encontraban desde su implementación, los resultados de esta política no se evidenciaron de pronta manera, pues fue hasta el año 2004 que el PIB per cápita recuperó los niveles alcanzados antes de la crisis y que la inflación logró estabilizarse a un 3% anual. Caso salvadoreño. El Salvador siguió un camino similar al de Ecuador. No obstante, lo sorprendente de este escenario es que el país centroamericano no atravesaba momentos de turbulencia económica y no existían presiones sobre sus principales indicadores macroeconómicos. A través de la Ley de Integración Monetaria, esta nación adoptó el dólar como su moneda oficial con el argumento de que esta medida haría posible que los niveles inflacionarios salvadoreños convergieran a los del país norteamericano, además de que tendría efectos positivos sobre el sistema financiero local y reduciría el riesgo cambiario. Asimismo, algunos analistas consideraban que la implementación de esta política permitiría asegurar una mayor disciplina en cuanto al manejo de las finanzas públicas, dado que el Banco Central de El Salvador ya no tendría la facultad de incrementar la emisión de papel moneda, lo que también brindaría mayor certidumbre a la economía y atraería un mayor número de inversores locales y extranjeros. De igual forma, exponen que esta medida reduciría los costos de transacción que estimularían el comercio internacional y estabilizaría los precios. A raíz de esta decisión, se ha generado un debate acerca de las implicaciones que adoptar este tipo de medidas tiene sobre la economía cuando no se atraviesan periodos de crisis. En primera instancia, se argumenta que la dolarización, junto con la alta integración de El Salvador con la economía estadounidense y las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, han logrado estabilizar los niveles inflacionarios y las fluctuaciones sobre el producto total de la economía salvadoreña. Por otra parte, se expone que este hecho trajo consigo una serie de consecuencias negativas a partir de la coyuntura política que atravesaba el país centroamericano, pues se explica que la implementación de esta medida se dio más por razones políticas que por los beneficios económicos que ésta pudiera tener. Principalmente, los indicadores sociales no evidenciaron mejoría en los años posteriores. Para el año 2004, el índice de pobreza era del 48% y el 40.5% del ingreso total se concentraba en el 10% de la población, lo que agudizó la desigualdad que existía en la región. Asimismo, los costos de la implementación de esta divisa en la economía local fueron altos. Esto se debió a la dificultad que la población tuvo para adaptarse a la utilización de esta moneda y la baja capacidad que tenían para convertir los precios locales en dólares, lo que derivó en un significativo incremento en los precios de los mercados secundarios, los cuales eran frecuentados por las poblaciones más vulnerables del país. Finalmente, las mejoras en inversión que el gobierno había prometido no fueron efectivas, pues la calificación de riesgo de este país no cambió después de adoptar el dólar como consecuencia de la inestabilidad social y política que existía en el momento. Contexto Venezuela.
Existe incertidumbre sobre la situación económica actual de Venezuela. Por lo tanto, es frecuente encontrar disparidad en los datos dependiendo de la institución o medio que los presenta. Puede ser que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central de Venezuela den cifras diferentes del estado actual de la economía venezolana. Una cifra que resume a grandes rasgos la actividad económica es el Producto Interno Bruto. Su evolución se ve en pantalla y muestra una caída que no es característica de los países latinoamericanos del periodo que tenemos en cuenta. En mayo de 2019, luego de un silencio estadístico de 3 años, el Banco Central venezolano reveló que la inflación de 2018 cerró en 130.060% y que el Producto Interno Bruto se redujo a la mitad desde 2013. En un segundo informe difundido en octubre, el Banco Central venezolano reconoció el hundimiento continuado de la economía venezolana con una inflación acumulada de 4.679.5% hasta septiembre pasado y una contracción del PIB de 26.8% en el primer trimestre de 2019. Por otra parte, un informe del Fondo Monetario Internacional en octubre de 2019 mostraba que en Venezuela persisten las condiciones económicas y humanitarias críticas. Proyectaban que el PIB real caería un 35% en 2019, siendo las causas el desplome de la producción del petróleo, el empeoramiento de las condiciones en el sector no petrolero y una escasez generalizada de energía eléctrica. Anunciaban que la hiperinflación continuaba, aunque las proyecciones anuales han sido revisadas a la baja, debido a un drástico endurecimiento de las condiciones monetarias por parte del Banco Central a comienzos de 2019. No obstante, preveían que la inflación vuelve a acelerarse en el segundo semestre del año conforme siguen disminuyendo los ingresos en el exterior, y eso va a obligar a incrementar el financiamiento monetario. Existen 3 ventajas. Primero, en teoría se solucionaría el problema de hiperinflación. Segundo, con una economía dolarizada, las relaciones comerciales se facilitan puesto que las partes que negocian no han de realizar sus actividades con diferentes monedas, disminuyendo de esta forma costos por conversión y cambios de monedas. Por último, existe una mayor posibilidad de obtener más y mejores créditos de instituciones o bancos extranjeros al negociar con una moneda más fuerte que tenga menor posibilidad de perder valor frente a otras, lo que genera una mayor confianza por parte de las instituciones en la negociación. Por otra parte, existen 3 desventajas. En primer lugar, el bolívar hace parte de un simbolismo o una tradición nacional. Así, Venezuela tendría que lidiar con la crítica a la retórica chavista que impulsó el mismo Maduro en las pasadas elecciones, donde se hablaba de la posibilidad de la dolarización como anticonstitucional. Esto probablemente produciría pérdidas en la credibilidad de ciertos sectores chavistas y acrecentaría la situación política de la oposición que propuso la dolarización como una herramienta de alivio económico en esas elecciones. En segundo lugar, un motivo que hace que los países busquen tener una moneda propia es el control que pueden ejercer sobre las emisiones de dinero, perdiendo la posibilidad de hacer lo que en la jerga económica se conoce como señoreaje. Aunque sea un término poco habitual, se refiere a algo muy simple: los billetes que llevamos en el bolsillo. Los billetes son diseñados y producidos en las fábricas de billetes y almacenados en la caja fuerte del Banco Central de cada país. Llegan a sus consumidores a través de las entidades de crédito que pagan su valor nominal al Banco Central. Para lo anterior, estas entidades suelen solicitar préstamos al Banco Central o cederle activos. Dichos préstamos o activos generan intereses o rendimientos para el Banco Central que se denominan ingresos por señoreaje. Ante esto, se perdería básicamente los ingresos por señoreaje. En tercer lugar, tenemos la Trinidad Imposible. En este marco teórico, el Banco Central venezolano pierde la posibilidad de hacer política monetaria, ya que depende de las decisiones de manejo de política monetaria por parte de la Reserva Federal, que claramente va a velar por los intereses económicos de Estados Unidos. Yo no lo veo mal. Pequemos. No lo veo mal. Me declaro pecador, no lo veo mal. Evaluar cómo este proceso que llaman de dolarización puede servir para la recuperación y despliegue de las fuerzas productivas del país y el funcionamiento de la economía. Una válvula de escape. No obstante a las palabras de Maduro, hay que tener en cuenta que este anuncio no tuvo un impacto en el mercado venezolano, ya que se ha manejado una dolarización implícita, por decirlo así. Un reciente informe de la consultora Ecoanalítica estimó que las transacciones en dólares son ya más del 53% del total,
En Maracaibo llegarían ya al 86%.